La gente tiene este concepto, que Jesucristo es Dios. ¿Qué podemos decir a través de esto? Muy bien, miren, definitivamente Jesucristo no es Dios. Que Jesucristo es Dios es porque son estas afirmaciones. Porque les decía hace un momento, se convierte en un receptor absoluto de todos aquellos atributos que se le hacen a Dios, haciéndolo parecer el mismísimo Dios. Y regresando a Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien de ustedes, mis hermanos, lo tiene? Aquí lo tengo, voy a darle lectura nuevamente. Sí, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ok, entonces, ya aquí ya estamos hablando de dos cosas. Aquí ya me veían, también aquí ya lo tengo. Estamos hablando del verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo se está refiriendo a la palabra, precisamente. Aquella palabra que Dios utilizó para crear los cielos y la tierra, para crear todo lo que habita en ella. Entonces, aquí es donde se está cumpliendo lo que dice Colosenses 1:13 al 18. La última, la que les había comentado, hay que quedarnos con esa última. El primogénito de toda la creación. Entonces, hablando sesgadamente, hablando ya enfocadamente, el Señor Jesucristo no es Dios. Es la palabra de Dios. Dios hizo los cielos, la tierra y todo lo que habita en ella con su autoridad, con la palabra, con la autoridad que tenía su palabra. De igual manera aquí, el Señor Jesucristo era esa palabra con la cual Dios creó todo esto. Por eso es de que en Juan 1 dice, en el principio era el verbo. Con ese verbo es con el que Dios creó todo lo que nosotros vemos alrededor. Y el verbo era con Dios. ¿Qué quiere decir esto? El verbo era con Dios. Quiere decir que esa palabra pertenecía a Dios. Esa es una cualidad de Dios. Y posteriormente dice, el verbo era Dios. Y aquí quisiera poner un ejemplo. A la mejor. Ya en Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 39, nos relata, dice, no hay otro Dios, no existe otro Dios. Bueno, mira cómo lo relata. También ahí en Isaías 45, capítulo 5, nos relata también, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay otro Dios fuera de mí. Aquí nos está diciendo la Escritura que no hay otro Dios. Solamente hay un Dios. No existe otro. Desde el pueblo de Israel hasta el Nuevo Testamento, no nos relata la Escritura que existen dos dioses. No lo hay. Por lo mismo, Jesucristo no es Dios. Es hijo de Dios. Entonces, para hacer un pequeño resumen de lo que venimos hablando, para entender si Jesucristo es Dios. ¿En qué sentido? Jesucristo es Dios en el sentido como lo enseña el dogma de la Trinidad. No. En ese sentido no es Dios. Porque el dogma de la Trinidad lo enseña, que son tres personas distintas, un Dios verdadero. En este sentido, Jesucristo no es Dios. Pero vamos a analizar en el sentido correcto en el que Jesucristo sí es Dios, como hemos visto, como juez de vivos y de muertos. Porque la palabra Dios significa el que juzga. Por eso cuando la Escritura llama o aplica el término de Dios a Jesucristo, el cual es Dios, como hemos visto en Romanos 9:5, el cual es Dios sobre todas las cosas, cuando la Escritura aplica este término, se está refiriendo al dominio y al juicio que el Señor Jesús tiene hoy dado por su Padre sobre todas las cosas. Porque hoy tiene el dominio
nuestro Dios le ha dado esa potestad de ser Dios en este tiempo, pero no en el sentido que lo enseña el dogma de la Trinidad. Que dicen, bueno, entonces, si Dios permitió que Cristo se le adorara es porque Cristo es Dios también. No, Cristo es su Hijo y Dios permitió que se le diera esa adoración, y eso es algo que lo tenemos que tener bien claro, porque alguien podrá decir, no, es que Cristo es el mismo Dios. No podemos confundir a Dios con Jesucristo, porque también la Escritura y el mismo Jesucristo lo dijo, Dios uno es. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es decir, al momento que se dice Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, quiere decir de que, claro, existe un ser que es creado, pero es un ser cuya existencia nos vino a traer una redención por su sangre cuando fue crucificado, hablando del Señor Jesús. El perdón de pecados fue lo que nos trajo, y nuevamente vuelve a decir, Él es la imagen del Dios invisible, es decir, no es Dios. Entonces aquí una vez más el apóstol Pablo da a conocer que este evangelio que él llevó a los gentiles, dice que le fue revelado por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo.